Miguel Urbán, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, te agradezco mucho que converses un rato con nosotros, con la audiencia de La Cafetera, porque hemos visto este manifiesto que estás promoviendo. Parece que hay una cierta desidia europea en abrir estos corredores humanitarios, que es algo que señalas en el mismo manifiesto, ¿no? Sí, de hecho, contrasta mucho la propaganda y la publicidad que se está haciendo de una Europa en cierta medida solidaria, con los aviones que hemos visto saliendo de Kabul, con la política práctica que está llevando a cabo. De hecho, hace poco se filtró los informes del Consejo sobre la política migratoria que se quería llevar en el caso de Afganistán, y era lo que ya llevamos viendo tanto tiempo, la construcción de la Europa fortaleza y sobre todo la externalización de fronteras. ¿A dónde? A Pakistán y a Irán. Dar dinero a los gobiernos de Pakistán e Irán para que hagan el trabajo sucio por nosotros y que no lleguen afganos a Europa. Hay que decir que no es territorio seguro ni Afganistán ni Pakistán. No solo no tienen firmado el Convenio de Ginebra de ayuda al refugiado, de acogida, sino que además serían gobiernos que tienen políticas muy discutibles de cara a la mujer, a el colectivo LGTBI o a defensores de derechos humanos, con lo cual nos parece una vergüenza más de la Unión Europea, que intenta tapar esta política acogiendo a 200, 800 personas con lo de Kabul, ¿no?, que vimos el otro día, y por eso lo que estamos pidiendo es que verdaderamente se abran corredores humanitarios hacia Europa para todo aquel que quiera venir y que quiera huir, y apoyar a los que se quedan, a las mujeres, a las defensoras y defensores de derechos humanos, a periodistas que se quedan en Afganistán a dar la pelea allí. ¿Qué acogida encontráis dentro del Europarlamento? Porque hay partidos de diferentes colores, diferentes representaciones. No sé, a nivel individual, si la gente tiene más conciencia de lo que luego parece expresar a nivel colectivo del propio Europarlamento. Yo creo que hay mucho cinismo. Hay mucho cinismo y todo el mundo quiere hacer un tuit rápido, hacerse una foto y decir que viva la acogida de los afganos, ¿no? Lo hemos visto a la propia presidenta de la Comisión, la Ursula von der Leyen, pero luego las políticas son distintas y eso es lo que hay que mirar. No hay que mirar lo que un diputado o diputada pone en su Twitter, sino luego lo que vota, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la mayoría del Parlamento, del Europarlamento, por desgracia, apoya las políticas migratorias, externalización de fronteras y de Europa fortaleza. Creemos que si hay presión popular, si hay presión social, puede ser distinto, porque el Parlamento no es una foto fija, pueden cambiar, pero para eso necesitamos que haya presión desde fuera para decir que no solo es un deber, y yo creo que esto es muy importante, la acogida no solo de afganos, sino de cualquier persona que huye de una persecución, no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de deber y de derecho, que tiene firmado los países miembros de la Unión Europea. El incumplimiento de esto sería un incumplimiento ilegal y además atentaría con un elemento central, que es el derecho al asilo, que es la clave de bóveda del derecho internacional de los derechos humanos, con lo cual sería muy grave. Y ya llevamos demasiado tiempo viendo cómo Europa atenta contra derechos fundamentales y yo creo que aquí no lo debemos de permitir. Y por eso era justamente lanzar este manifiesto, para dar la voz de alarma, para que una vez que Afganistán deje de estar en los grandes titulares de la mayoría de la prensa, lo que vamos a ver es verdaderamente justamente esta crisis humanitaria, adelantarnos a ella y sobre todo presionar para que no veamos pues la solución que ya se dio en el caso de Siria en el 2015. Hemos visto que lo apoyan políticos, activistas, artistas, están Yayo Herrero, César Rendueles, Elena Maleno, nombres muy significados en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes. Oye, ¿qué tal estás, Miguel? Porque, claro, la vida del Europarlamento en ocasiones, salvo cuando hay grandes temas, pasa muy inadvertido. Creo que acabas de llegar de Senegal, ¿no? Sí, justo acabo de llegar de Senegal, de una misión que hemos hecho para comprobar la relación que hay entre los acuerdos pesqueros de la Unión Europea con Senegal y con la intromisión de otros países también, como China o Turquía, en la esquilmación de los recursos naturales senegales, en este caso de los recursos pesqueros, y su vinculación con la migración, ¿no?
había una frase que te decían los pescadores senegaleses y es: nos estáis robando el pescado de la boca. No tenemos futuro aquí, tenemos que salir a buscarlo, ¿no? Y yo creo que este elemento es central. Muchas veces cuando llegan cayucos a Canarias, nadie pregunta por qué llegan. Nadie se pregunta por qué llega. Y el problema es que la mayoría de las veces llegan como consecuencia directa de las políticas neocoloniales de expolio que hacen los países europeos sobre, en este caso, Senegal y África en general. Y bueno, pues veníamos un poco a denunciar esta situación, a denunciar la instalación de empresas de harina de pescado que está arrasando con la soberanía alimentaria de la mayoría de los pueblos costeros senegaleses, muchos de ellos, muchas de estas empresas de capital español. ¿Y no te produce una cierta desazón porque los problemas parecen tan grandes, tan interrelacionados, tan inabarcables, que da la impresión de que se hacen pequeñas curas a las heridas, pero que es como difícil frente al idealismo? La realidad es tan aplastante. Es profundamente, si te digo la verdad, cada vez que vuelves de un viaje, sobre todo sobre el terreno, ¿no? Donde ves más allá de los papeles, ¿no? ¿Sabes? Más allá de las votaciones o de las moquetas de los parlamentos, donde ves verdaderamente la realidad y la realidad que producen nuestras políticas, el impacto y el daño que producen. La verdad es que la desazón es muy grande y quedas tocado, porque no puede ser de otra forma, si no es que no tendrías directamente sensibilidad, pero también eso te da, como, por lo menos a mí, como más fuerza para seguir presionando, para seguir empujando, para que las cosas cambien. Y desde un prisma en donde yo entiendo que nosotros, los representantes públicos, no somos superhéroes, no tenemos capa, ni nada por el estilo, ni nadie tiene que pensar que somos así. El cambio no va a venir porque viajes a Senegal y denuncies esta situación. El cambio va a venir, en cierta medida, por las y los senegaleses, ¿no? Yo creo que es muy interesante comprobar también cómo han surgido una serie de movimientos sociales, de autoorganización, de protestas, no solo en Senegal, sino en el conjunto del área, contra la neocolonización, más de 70 años después de su independencia, que siguen sufriendo, ¿no? Las protestas de Francia Vete Ya, ¿no? Yo creo que demuestran que una parte muy importante de la sociedad senegalesa no solo está harta, sino que se está autoorganizando para recuperar su soberanía. Y ahí es donde entra en cierta medida nuestro papel, una cuestión de solidaridad, de apoyo mutuo, y no tanto de arreglar sus problemas, que los únicos que lo pueden arreglar son ellas y ellos, ¿no? Y nosotros lo que podemos hacer es colaborar y sobre todo denunciar las políticas criminales de la Unión Europea y de otras potencias y de otras multinacionales, ¿no? La intromisión de China sobre el terreno, de Turquía, de otras potencias también es impresionante. Al final África se ha convertido una vez más en un reparto de geopolítico entre potencias y sobre todo entre multinacionales, ¿no? Me decían que el avance silencioso de China como potencia en África es extraordinario, que los ves adquiriendo algunas de las minas en los lugares más remotos con unas infraestructuras gigantescas, con unas y que es movimientos que se están produciendo prácticamente fuera de la vista de la gente. Oye, ¿cómo es tu vida como parlamentario, como europarlamentario? ¿Qué tal estás? Porque vemos también, claro, la preocupación, el ascenso de la extrema derecha. Algunos representantes de la extrema derecha tienen nacionalidad española, son españoles, a los que supongo que te cruzas por allí de vez en cuando. ¿Qué tal es la perspectiva desde la Unión Europea? Porque se observa con una cierta preocupación el ascenso de la extrema derecha, ¿no? Sí, la verdad es que en mi caso yo llevo alertando bastante tiempo, tanto en escritos como en libros, como en intervenciones públicas sobre el ascenso de la extrema derecha a nivel europeo y bueno, pues ya llegó, ¿no? Ya llegó al Estado español, ¿no? Ya llegó, no es que no hubiera extrema derecha en el Estado español, ni muchísimo menos antes de Vox, pero bueno, ahora tienen un partido propio y no es lo mismo y la influencia que tienen también evidentemente es mayor. Estamos ante un fenómeno que yo creo que es muy importante. Antes lo hablabais justamente de Bolsonaro y del riesgo que tenemos hoy y se ha denunciado de golpe de Estado en Brasil. Estamos ante una ola reaccionaria global en donde Vox sería su declinación en España, ¿no? Con
las particularidades, ¿no?, del contexto de la derecha española, y que tiene además un epicentro muy grande en Europa. Estabais hablando de las elecciones alemanas, que serán fundamentales para el futuro de Europa, pero también tenemos las elecciones francesas dentro de un año, en donde Le Pen otra vez no solo se perfila como una candidata a pasar a la segunda vuelta, sino incluso como una candidata que elección tras elección va redoblando, podríamos decir, su apoyo electoral, y eso es muy, muy preocupante. Vemos que en Italia la Liga de Salvini es el principal partido en las encuestas, y el segundo partido de las encuestas es Fratelli d'Italia, que son un partido homólogo a Vox, ¿no?, un partido neofascista en Italia. La situación es verdaderamente preocupante, lo vemos en la Eurocámara, pero sobre todo lo vemos en la calle. ¿Por qué? Porque esos discursos del odio, que muchas veces se hacen desde los altrides de parlamentos, llega a la calle. La agresión homófoba de 8 neonazis a un chaval grabándole con una navaja maricón, yo creo que nos debería de alertar. El asesinato en Mazarrón, un asesinato racista en Mazarrón, Murcia, hace poco, un chaval con un neonazi con una pistola amenazando a un acto feminista en Castellón este fin de semana, como denunciaba La Marea. O sea, yo creo que hay que tomarse muy en serio los discursos del odio, porque el auge también, no solo de la ultraderecha política y electoral, sino también el auge del terrorismo ultraderechista es muy preocupante. Es muy preocupante, y la Unión Europea ha alertado precisamente sobre ello. Oye, ¿cómo observas desde allí, desde la distancia, la política nacional? ¿Qué te sugiere? En estos días estamos abordando, hemos entrevistado a algunos líderes de partidos políticos de izquierdas. Aquí se habla en los oscuros callejones de la corte madrileña mucho de intentos, iniciativas de unidad de la izquierda frente a todos estos extraordinarios retos tan inquietantes. ¿Qué te parece todo esto? ¿Cómo lo ves desde allí? Bueno, que yo creo que la unidad no se decreta ni se escribe, ¿no? La unidad se construye, ¿sabes? Y yo creo que se construye justamente desde abajo, y se construye en la calle, y no con siglas, sino sobre todo con campañas y con políticas concretas. Yo creo que estaría muy bien, por ejemplo, que hubiera una unidad clara para denunciar el oligopolio energético que estamos sufriendo a día de hoy, que pues con buenas palabras, con cuestiones de empatía, desde luego no se va a solucionar. Yo creo que un movimiento que vuelva a poner encima de la mesa la necesidad del control estratégico de sectores de la economía, y eso significa hablar no de empresas públicas, sino hablar de nacionalización de sectores estratégicos, en un momento en donde estamos ante una emergencia climática y civilizatoria tan acuciante, ¿no? Yo creo que eso es lo que para mí construye el camino de posibilidad hacia una unidad que no debe ser una unidad de izquierda, sino sobre todo debe ser una unidad de lucha, de esfuerzos y de transformación, ¿no? En donde volvamos a distinguir un elemento que yo creo que puso encima de la mesa el 15M, ¿no? O sea, que no hay tanta diferencia entre las políticas económicas y los proyectos económicos del socialliberalismo y de la derecha, ¿no? Que al final tiene una misma idea de Europa, que tiene una misma idea de la Europa fortaleza, que tiene una misma, y solo hay que ver a Marlaska y las devoluciones de menores en Ceuta, las devoluciones en caliente que se están realizando, que tiene una política común a favor de las élites. Veamos a quién se le están dando los fondos europeos, cómo se están repartiendo esos fondos europeos, y verdaderamente a quién van a beneficiar. Que entendamos al final que solo desde la independencia también a esas políticas neoliberales y socialliberales se puede construir un proyecto de izquierda que aspire no solo a transformar nuestro país, sino sobre todo que aspire a estar a la altura de los retos ecosociales a los que nos enfrentamos. Yo creo que ya no podemos mirar hacia otro lado ante la crisis climática que hemos visto con toda su crudeza este verano.
yo creo que es el momento de tomar políticas valientes y decididas, en cierta medida, de independencia de clase, ¿no? O lo que pasa es que teniéndote aquí, tengo tantas preguntas que hacerte, Miguel, porque te hemos seguido en la distancia. Tú tuviste un gran protagonismo en la fundación de Podemos, después abandonaste la formación y formas parte de ese movimiento anticapitalista. Yo no sé, tu cuadro político en este momento, tu contexto político, bajo qué siglas o en qué situación te encuentras, cómo es o dónde te encuentras enmarcado. Sigues formando parte de anticapitalistas, entiendo. Claro, sí, yo estoy en donde siempre he estado. Yo no me he movido ni de mis ideas ni con la gente con la que he militado siempre, ¿no? Yo soy miembro de anticapitalistas. En el Parlamento Europeo me encuentro en el grupo de la izquierda europea, que nos hemos cambiado el nombre, ya solo somos izquierda, la izquierda europea en el Parlamento Europeo, y sigo haciendo, pues en cierta medida, defendiendo lo mismo que defendía en 2014, ¿no? Y en ese sentido, pues defendiendo cosas como la renta básica universal, defendiendo cuestiones como que sin intervenir social y ecológicamente la economía y sectores de la economía no se puede enfrentar el cambio climático, defendiendo que la deuda es una gran trampa y una camisa de fuerza para no solo hacer políticas sociales, sino incluso para hacer políticas que enfrenten retos como la transformación o la reconversión industrial de la economía en clave ecológica, para enfrentar algo como la transición energética. Hay que recordar que ahora mismo la deuda está totalmente disparada y que dentro de poco va a ser una camisa de fuerza para cualquier política pública, social, que quieran hacer cualquier gobierno en nuestro país, y con esas camisas de fuerzas hay que romper. Yo sigo defendiendo estas cuestiones, o, por ejemplo, que ningún ser humano es ilegal y que no podemos hacer y mantener una política migratoria que podría estar haciendo en muchos casos la extrema derecha, y eso hay que decírselo al ministro Marlaska, ¿no? Yo creo que eso pues sigue siendo un acervo común en donde algunos seguimos entendiendo que el Partido Socialista no es un problema si es de fiar o no, sino que no defiende nuestros intereses, que defiende otros intereses, que a lo mejor defiende los intereses del oligopolio energético, pero no defiende los intereses de la mayoría de la población que paga la factura de la luz. Y ese es el problema. ¿Y cómo evalúas, porque más allá del Partido Socialista, gobierna en coalición con Podemos, esa formación que tú contribuiste a fundar, aunque luego la dejases, pero ¿qué nota le das al gobierno en este tiempo, más allá de Marlaska? Bueno, no solo tendríamos Marlaska, podemos seguir uno detrás de otro. Escrivá en política migratoria está muy alineado con Marlaska, Margarita Robles, Teresa Rivera y ¿crees que Podemos está haciendo hacia las eléctricas, ¿no? ¿Crees que está haciendo un contrapeso a algunas de estas cosas? ¿Crees que sirve de contrapeso? No, yo creo que no, y sobre todo no porque no quiera, sino porque no puede. O sea, yo creo que hay algunas personas, cuando decíamos que era un erróneo la estrategia de entrar en el gobierno, era justamente esto, no de entrar en el gobierno, sino de entrar en minoría con el Partido Socialista, porque al final te subordinabas a sus políticas sin capacidad de controlarlas y sin capacidad justamente de cambiarlas, ¿no? Yo creo que el gran elemento que se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, se ha conseguido nuevamente subir el SMI, ¿no? Que es algo que veremos, que desde el momento Calviño ya ha dicho que se posterga, ¿no? Lo van a subir ya cuando no queden meses del año. Pero al final, si vemos, cuando más se ha subido es cuando no se estaba en el gobierno y se hacía control parlamentario desde fuera. O sea, había una política diferente a que gobernara el PP con Vox, y era que gobernara el Partido Socialista con minoría, para no ser cómplice justamente y subsidiario de sus políticas antisociales, e ir marcándole desde fuera la agenda. Eso significaba esperar más, evidentemente, esperar más, pero seguir consiguiendo mejoras para la mayoría de la gente, independencia política del socialliberalismo, y poder mostrarse como una alternativa no subordinada a los intereses del Partido Socialista, que fundamentalmente es, podríamos decir, el sostén fundamental del régimen del 78, ¿no? Entonces, yo creo que
ese elemento no era una cuestión táctica, era una cuestión estratégica. De hecho, cuando fundamos Podemos, uno de los elementos centrales era ese, la independencia del socialliberalismo, del proyecto del socialliberalismo. Y eso, bueno, pues yo creo que una mayoría muy importante decidió que había otro momento político y, bueno, pues tomó una decisión que evidentemente yo respeto y que durante mucho tiempo yo he dicho, ojalá me equivoque, ojalá tengan razón. El problema, por desgracia, y lo digo pues con mucho dolor, a los que defendíamos otras posiciones minoritarias en ese momento, pues yo creo que se nos está dando la razón de las limitaciones que tiene gobernar con el Partido Socialista. Oye, ¿y Yolanda Díaz? ¿Qué te parece? Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ¿no? Uh-huh. Dicen que está llamada a liderar un proyecto de izquierdas y no sé si esa unidad o eso es una ensoñación, como decía antes, pero ¿qué valoración tienes sobre ella? Bueno, o sea, yo creo que lo tendrán que decidir al final si terminan. A mí las designaciones nunca me han gustado, ¿no? O sea, yo creo que nadie dirige un proyecto político por una designación, ¿no? De hecho, la propia Yolanda Díaz todavía no ha dicho si va a ser candidata o no. Yo creo que eso tendrán que valorar en Unidos Podemos, si al final Yolanda es su candidata o no. Parece que la mayoría quiere. Otra cosa es que las designaciones no determinan si Yolanda Díaz va a ser capaz de hacer un proyecto que transcrezca lo que es ahora mismo Unidas Podemos. Eso, como te decía, no lo va a decir ni Yolanda Díaz, ni Miguel Urbán, ni nadie a nivel individual, sino que tiene que ser un proceso desde abajo de reconstrucción popular, de reconstrucción sobre todo social, en donde volvamos a poner en la agenda sobre todo cuestiones de transformación social, de lucha, de resistencia, en donde elementos como las pensiones, ¿no?, que van a ser fundamentales, elementos como la energía, la transición energética, la nacionalización de sectores estratégicos, todos estos temas vayan reconstruyendo un tejido social que permita resistir las políticas neoliberales, gobierne quien gobierne, porque este gobierno también está aplicando políticas regresivas, por ejemplo, y lo están diciendo las organizaciones y las asambleas de pensionistas, en cuestión de las pensiones, ¿no? Entonces, como dicen los pensionistas, quien gobierne, las pensiones se defienden. Construir ese movimiento, construir ese tejido, para mí eso es la prioridad, más allá de nombres particulares, se llamen Yolandas, Migueles o como se llamen. Miguel Urbán, eurodiputado, gracias por atender esta llamada en nombre de los oyentes de La Cafetera y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, Fernando, y aquí me tenéis cuando queráis.